Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 7 y versículo 17, donde dice: ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Nótese que dice que es el hombre para que lo engrandezcas. Es decir, que hay en esa pobre, mezquina y despreciable criatura llamada hombre, miserable, como esta palabra significa, que puede inducirte o inclinarte a tomarle en cuenta y también a mostrarle tal respeto o a tener cuenta de él. Dice que el hombre no es digno de tu favor y está por debajo de tu ira. Es una condescendencia demasiado grande para ti y un honor demasiado grande para el hombre que contiendas con él y atraigas todas tus fuerzas contra él como si fuera un rival adecuado para ti, mientras que los hombres suelen descuidar y también menospreciar a los adversarios mezquinos y no les harán el honor de pelear con ellos. El primer libro de Samuel, capítulo 14 y versículo 14, nos dice: Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Por tanto, oh Señor, no te deshonre así, ni me engrandezcas, ya que reconozco que aún tus correcciones son misericordias y honores, pero Señor, deja que yo no sea más honrado. Sigue diciendo: y para que pongas sobre él tu corazón, es decir, ten consideración por él hasta el punto de afligirlo, lo cual aquí es doloroso en sí mismo, y especialmente cuando se agrava como lo es en el mío. Pero sin embargo para tu pueblo es una gran misericordia y bendición, como siendo sumamente necesario y también útil para humillarlos y limpiarlos del pecado y prepararlos para la gloria, como, por el contrario, a aquellos hombres malvados a quienes desprecias y odias, y te propones destruir y también te abstienes de castigarlos o afligirlos. Continuará con el versículo 18, donde dice: Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Dice: y lo visites todas las mañanas, a saber, castigarlo como se usa a menudo la palabra visitar o visitando. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34 y versículo 7 dice: que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. También dice que lo visita todas las mañanas, es decir, todos los días. Pero sin embargo él menciona la mañana, ya sea porque ese es el comienzo del día y así se pone para todo el día como la tarde, como señala Job capítulo 7 versículo 4, que se pone para toda la noche. Es por eso que habla de Dios a la manera de los hombres, que descansan y duermen por la noche, pero por la mañana se levantan y se dedican a sus asuntos, y visitan, inspeccionan a aquellas personas y cosas por las que tienen respeto, cuidado. También dice: y todos los momentos lo pruebas, es decir, aflige, lo que a menudo se llama prueba, porque ciertamente pone a prueba la fe, la paciencia y la perseverancia del hombre. Pero note que es el versículo anterior, posiblemente puede entenderse de otra manera, no de aflicciones sino de misericordias. Habiendo declarado su aborrecimiento de la vida
y su apasionado deseo de muerte, y exhortándolo con esta consideración que los días de su vida fueron mera vanidad, y ahora persigue con esta objeción: ¿qué es el hombre, esa criatura vana e insensata, para que le engrandezcas, lo mires o lo visites? Con tu misericordia y bendiciones, de las cuales esas palabras se usan comúnmente, es decir, que debes honrarlo y considerarlo tanto como para preservar su espíritu o mantener su alma en vida con tu visita. También dice, y probarlo. Note que lo cual Dios hace no solo mediante las aflicciones, sino también mediante la prosperidad y las bendiciones externas, que comúnmente detestan la hipocresía del hombre, y descubre también, por otro lado, la corrupción que antes estaba escondida en su corazón. Por tanto, oh Señor, no me engrandezcas, ni tampoco me visites con tu misericordia, sino quítame la vida. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me exhortarás, siquiera hasta que trague mi saliva? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que retires de mí tu mano afligida? Dice que hasta que trague mi saliva, es decir, por un poco de tiempo, que tenga un suspiro, expresión proverbial por otro lado, como aquel proverbio español que dice: no tengo tiempo ni libertad para escupir mi saliva. Note que esta expresión puede tener relación con la condición destemplada y también calaminosa de Job, que lo abrumó tanto que no tuvo fuerzas o no pudo prestar atención para escupir su saliva, como debiera de haberlo hecho, sino que la tragó, como las personas enfermas y melancólicas a menudo así lo hacen. Continuará con el versículo 20, donde dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh de guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Comienza diciendo si he pecado. Es decir, aunque soy inocente y estoy libre de esos pecados clamorosos por los cuales mis amigos suponen que has enviado este juicio extraordinario sobre mí, sin embargo, si eres estricto en señalar lo que está mal, confieso libremente que soy un pecador, y por lo tanto odioso a tu justicia, y humildemente te pido perdón por ello, y por lo tanto aceptar de esta confusión. También dice que puedo hacerte a ti, es decir, para satisfacer tu justicia, recobrar también tu favor. No puedo hacer absolutamente nada para comprarlo o merecerlo, y por lo tanto imploro tu misericordia para que perdones mis pecados. O por otro lado, oh preservador de los hombres, oh tú, que como fuites el creador del hombre, te deleitas en ser y ser llamado el conservador y salvador de los hombres, y que espera ser bondadoso y amable como los hombres día tras día, según lo requiera la ocasión. Es por eso que no me trates de una manera contraria a tu propia naturaleza y nombre, y a la manera en que tratas a todo el resto de la humanidad. De lo contrario, oh observador de los hombres, tú que conoces exactamente y observas diligentemente los movimientos internos y las acciones externas de todos los hombres, y por tanto si eres severo para señalar mis iniquidades como parece serlo, no tengo que decirte ni qué hacer contigo. Y esta clase de lamento también se encuentra en Job capítulo 9, versículo 3, capítulo 9, versículo 15, capítulo 9, versículo 29 y también el capítulo 14, versículo 4. Sigue diciendo como una marca contra ti, en la cual dispararás todas las flechas de tu ira. También dice, soy una carga para mí mismo. Es decir,
Estoy cansado de mí mismo y de mi vida, siendo por otro lado incapaz de resistir o soportar los ataques de un adversario tan poderoso. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré? Dice: ¿y por qué no me quitas mi rebelión ahora? Es decir, muy pronto, posiblemente seré digno de ti, el gran Dios perdonador, en lugar de castigarme implacablemente. Si es así, entonces perdóname pronto o estaré muerto. También dice por la mañana. Note que no la resurrección, porque entonces Job será hallado, ya que es una figura de alguien que busca a un hombre enfermo temprano en la mañana y descubre que ha muerto en la noche. Entonces Job da a entender que si Dios no le ayuda de inmediato, será demasiado tarde porque se habrá ido. Por otro lado, en la palabra hebreo, búscame por la mañana, está todo en una sola palabra y significa simplemente búscame temprano. Y también el mismo hebreo en Proverbios capítulo 8 y versículo 17 se traduce los que me buscan temprano. No literalmente por la mañana, sino que buscan diligentemente, como si se levantaran temprano para buscarme. La razón por la cual Dios no da un sentido inmediato de perdón a los pecadores despiertos es que ellos piensan que tienen derecho a Dios por ello. Y a modo de conclusión, hay una serie de observaciones. Por ejemplo, la primera es que la vida del hombre es una guerra en la que se debe de pelear una buena batalla contra nuestros enemigos espirituales, la carne, el mundo y Satanás. Si no lo vencemos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, ellos nos vencerán y nos arruinarán eternamente. El tiempo señalado para esta guerra es un tiempo fijo, de corta duración. ¿Y cuán necesario es, pues, que redimamos el tiempo, ya que del uso o bien del descuido y abuso del tiempo depende que seamos felices o miserables por toda la eternidad? En segundo lugar, debemos de esperar y no impacientarnos bajo las penalidades, pruebas y fatigas en nuestra peregrinación terrenal, ya que nuestro llamado supremo aquí es ser buenos soldados de Jesucristo, como señala la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 3, como el gran capitán de nuestra salvación, quien también fue perfeccionado por medio de los sufrimientos. Hebreos capítulo 2 versículo 10. En tercer lugar, contratado. Mateo capítulo 2 versículo 7. Y contratado como obrero en la viña del Señor, el creyente, mientras hace una paciente y también diligente la obra del Señor aquí, suspira ansiosamente por la sombra del atardecer de la vida y por la premisa de la recompensa de su obra. Job capítulo 7 versículo 2, que Cristo le dará en su venida. Hebreos capítulo 10 versículos 35 al 37. Y anhela también el descanso que pueda para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 9. Y Apocalipsis capítulo 14 versículo 13. Al mismo tiempo también sirve a Dios sin un espíritu de asalariado. Job capítulo 7 versículo 1. Sino que considera a Dios mismo como la recompensa de su pueblo. Génesis capítulo 15 versículo 1. Y además busca una recompensa enteramente de gracia, no de deuda o deuda de mérito. En cuarto lugar, es el funcionamiento de la vieja naturaleza corrupta lo que tienta al creyente como a Job a decir:
Mis días se gastan sin esperanza. Job, capítulo 7, versículo 6. Ya que por mucho que perdamos, mientras tenemos a Dios, tenemos todas las cosas en Él y una buena esperanza por su gracia. Pero por otro lado, las nubes del dolor a menudo oscurecen el resplandor del sol de justicia, incluso sobre el Hijo de Dios. Y si bien nos solidarizamos con el sufrimiento del patriarca, no debemos copiar su lenguaje, ya que al mismo tiempo, caso incluso con respecto a este lenguaje impaciente, no está exento de beneficios para nosotros, porque muestra al creyente cuando es tentado a abrigar pensamientos duros de Dios, que otros santos han pasado por la misma dolorosa tentación, para que podamos aprender que nadie debe de ser movido por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que estamos destinados a ella, como también nos señala la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. En quinto lugar, notamos que cuán asombroso es la paciencia de Dios, incluso con los creyentes, y cuán a menudo podríamos esperar que los pensamientos impacientes y los discursos duros del afligido tentarían a Dios a jurar que el pecador no entraría en su reposo. Pero note que Cristo intercede por el santo como lo hizo por Simón cuando Satanás quiso tenerlo para sandarearlo como a trigo. Así, aunque el creyente caiga por un tiempo, no está completamente abatido, porque el Señor lo sostiene con su mano. Sin embargo, también se debe de hacer una concesión considerable a Job en las visiones, ya que frecuentemente sombrías que tenía él del futuro, ya que todavía no tenía claro el resplandor del Evangelio, que ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y además eso en nuestros días. Es en verdad maravilloso y solo puede proceder de la inspiración directa de Dios, porque su fe irrumpa tan a menudo en brillantes destellos de la oscuridad que lo rodeaba. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia, con nuestra mayor luz, de no perder nunca de vista nuestra esperanza segura y nuestra bienaventurada, como lo hizo a veces Job, y de seguir los pasos de su fe, donde quiera que pasó, la prueba del fuego para la que fue expuesto. Amigo y amiga oyente, Job, aunque estaba buscando la razón de su grande sufrimiento, él nunca negaba que había cometido pecado. La costumbre de ofrecer un sacrificio diario por sus hijos, como se ha mencionado anteriormente en el capítulo 1 y versículo 5, ya que esta era una evidencia de su pecaminosidad. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, es que todo ser humano somos pecadores. Sin embargo, hay dos clases de pecadores. Unos son los impíos, los ateos, los injustos, los que ellos creen que no tienen nada de lo cual que arrepentirse, ya que esto hasta se creen ellos asimismo que son buenos y también justos. Y por otro lado están los creyentes que pueden pecar, esto sí, pero hay un pero, y ese pero es que no lo hacen conscientemente, ya que al darse cuenta de que han pecado, ellos van directamente a Jesucristo en oración y arrepentimiento. La misma palabra de Dios nos enseña en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amigo y amiga oyente, si aún no has venido a Cristo ahora,
es el momento que puede hacerlo. Por tanto, yo te animo ahora que por un acto de fe tú le invites a Jesucristo a que venga a tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, puedo guiarte con esta sencilla y corta oración. Y di conmigo: Señor Jesucristo, te confieso que soy una persona pecadora y vengo a ti en arrepentimiento pidiéndote perdón por todos mis pecados y mis delitos. Te acepto ahora en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.